El siguiente video fue creado por Brian Villalba, Cristian Micán, Lorena Rodríguez y Angélica Torres, presentado al profesor Hernán Mauricio Rivera Escobar, para la asignatura de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto curricular de Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Francisco José de Caldas. A continuación veremos en simulaciones de FlexSim el proceso de tratamiento de aguas residuales que se realiza en la Petar El Salitre, Bogotá, Colombia. Comencemos. La Petar El Salitre trata las aguas del norte de Bogotá generadas por más de 2 millones de habitantes. Específicamente trata el agua residual del sector comprendido entre la calle 26 hasta la calle 222 y desde los cerros orientales hasta inmediaciones del río Bogotá. La Petar El Salitre trata 4 metros cúbicos de agua por segundo. Las aguas del interceptor salitre son vertidas a la planta a través de una compuerta de 5 metros de altura, donde pasa un proceso de cribado, es decir, por un sistema de rejas que sirve como colador para retener residuos gruesos como bolsas, palos, icopor, entre otras basuras que hay en el agua residual. En la simulación podemos ver que el agua entra al sistema junto con unas cajas que simulan todas estas basuras grandes que llegarían al primer cribado, que es este sistema de rejas que, como decíamos, sirve como un colador. Después de pasar por allí, el agua avanza a un segundo sector de cribado donde actúa un segundo colador para basuras más pequeñas. Tanto las basuras grandes como las basuras pequeñas van a la volqueta que representa que van a ser llevadas al botadero Doña Juana. Mientras tanto, el agua seguiría a un proceso de extracción en arenas y grasas. Una vez libre de basuras, el agua residual pasa de 7 a 12 minutos por un proceso de extracción de arenas y grasas en 3 canales que se simulan aquí, donde se inyecta aire de manera que el agua flote y la arena caiga al fondo. Como podemos observar en la simulación, mientras va pasando por los 3 canales, van saliendo unos granos, los cuales representan la arena, y posteriormente son llevadas también, como anteriormente se hizo con la basura, hacia el botadero. Mensualmente, la planta retira 60 toneladas aproximadas de residuos en cribado grueso, fino y arenas. El tratamiento continúa en 8 tanques llamados sedimentadores. Aquí solo simulamos lo que hace un sedimentador porque la versión utilizada no permite usar más de 30 acciones o modelos. En estos sedimentadores, el agua permanece cerca de 3 horas y media para que las partículas que aún flotan en el agua se sedimenten. Aquí mismo se agregan los productos químicos cloruro férrico y polímero para lograr aglomerar las partículas de contaminación que por su densidad y tamaño quedan suspendidas en el agua. Al agregar los químicos, las partículas se adhieren unas a otras y forman grupos llamados flóculos. Estos flóculos son más pesados que las partículas de las que se formaron, lo que facilita su separación del agua. En la simulación se puede ver que el agua queda en la parte superior, mientras que en la parte inferior queda una capa de color oscuro. A esto se le conoce como lodo y esto contiene gran cantidad de materia orgánica, bacterias y parásitos, además de agua, los cuales pasarán a un proceso en los tanques espesadores, mientras que el agua que sale de los sedimentadores regresa al río. El lodo resultante de los sedimentadores pasa a 2 tanques espesadores, donde se le retira el agua de exceso, produciendo el lodo espesado o lodo concentrado. El agua obtenida en este proceso vuelve a ser tratada en el proceso de desarenadores, mientras que los lodos continúan hacia los tanques digestores. Espesados los lodos, pasan a 3 tanques llamados digestores. Allí permanecen entre 17 a 22 días a una temperatura de 35 grados centígrados. En estos tanques se acelera el proceso de descomposición del lodo por medio de bacterias anaerobias que degradan la materia orgánica. De esta manera se reduce el material infeccioso y parásitos que contienen los lodos. De estos digestores sale lodo llamado lodo digerido. Mientras los lodos permanecen en los digestores,
Los procesos biológicos ocurridos producen biogás, que lo representamos con esos pequeños cilindros grises. Este biogás está compuesto por gas metano, dióxido de carbono y agua. Alrededor del 30% de biogás es usado para calentar los lodos en el proceso de digestión. Como se muestra en la simulación, vuelve a los tanques digestores. Cada día se calienta en promedio 11.000 metros cúbicos de lodos. El biogás restante es quemado en una chimenea llamada TEA. Para terminar el proceso de tratamiento de los lodos, estos pasan a través de un proceso de filtros donde son deshidratados, extrayéndoles el agua que aún puedan tener. El agua resultante vuelve a desarenadores para ser tratada. El resultado del proceso de tratamiento de los lodos es el biosólido, que es prácticamente abono orgánico. Cada mes, la Petar Salitre extrae aproximadamente 4.950 toneladas de este material. El biosólido es usado en proyectos de revegetación y restauración de suelos. Y bueno, hasta aquí llega nuestro video con las simulaciones que creamos en el programa FlexSim, donde simulamos el tratamiento de las aguas residuales que se hace en la Petar Salitre en Bogotá, Colombia. Gracias por su atención.